que es que voy a empezar por el final, voy a empezar por las conclusiones. Lo que para mí, desde mi punto de vista, es más importante que lo que veis de esta jornada respecto al mercado de Países Bajos, y luego ya os invito a que os deis una cabezada, porque es la hora de la siesta. Yo soy un firme defensor de la siesta, así que tranquilamente, quien se quiera echar una cabezada durante la presentación, los datos, etcétera. Pero por eso voy a empezar por las conclusiones, porque así me prestáis atención al principio y luego ya os dormís. Los que estéis viendo esto por streaming, pues os podéis echar directamente la cabezada en el sofá, estaréis más cómodos incluso que los que están aquí presentes. Lo que os quiero transmitir, lo que es más importante, porque yo creo que es algo que tras la pandemia, bueno, la evolución del turismo normalmente pues hay fenómenos que van cambiando un poco las tendencias. Lo vimos con la llegada de Internet, lo vimos con la llegada de las aerolíneas de bajo coste, lo vimos también un poco con la crisis inmobiliaria. Es decir, hay fenómenos externos al turismo que modifican las tendencias. Entonces, estamos en ese momento de cambio de tendencias en el que el mercado neerlandés, como otros mercados emisores europeos, está creciendo como mercado emisor. Todo lo que voy a decir aquí es con un horizonte de aquí a 2030, tocando madera, que entre medio no nos produce nada raro, ningún cisne negro, pero si no pasa nada, con las tendencias que ya venimos viendo desde el 2022, desde la salida de la pandemia, 2023, ahora ya con datos consolidados, lo que vemos es que es un mercado que crece. Y crece además con ciertas tendencias a la diversificación y a la desestacionalización, moderadas pero crecientes. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? Que os vais a comer neerlandeses, lo queráis o no. Es decir, aunque no hiciésemos promoción, va a haber gente de Países Bajos visitando Navarra. Ya los tenéis, pero los vais a seguir teniendo de aquí a 2030 y probablemente en mayor número. Entonces, ya es una decisión un poco de las empresas, del destino, etcétera. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo manejamos? Si queremos que esa tendencia que ahora mismo, en el corto plazo, va a suceder, se consolide, bien porque fidelicemos a los turistas que nos van a venir de más, o bien porque esos turistas, aunque no repitan Navarra, actúen recomendando en origen a que otros repitan Navarra y por lo tanto se consolide un flujo constante, o que desaprovechemos esta oportunidad. Esa es la principal conclusión de esta presentación. Y ahora voy a intentar argumentar esto con algunos datos, pero como los datos son muy aburridos, ahí ya os dejo que cada uno decida. Bueno, simplemente por situación de este mercado, Países Bajos pues, tiene una población de 18 millones de habitantes, en una superficie que es como 12 veces inferior a la de toda España. España triplica en población prácticamente, bueno, no llega casi. Lo cual quiere decir que si la superficie es 12 veces superior y solo les triplicamos en población, pues lo que tenemos es una densidad de población muy alta, la más alta de Europa después de Malta. Eso, de cara al turismo, por ejemplo, en regiones como Navarra, donde se puede ver todavía las estrellas en muchas partes del territorio, pues plantea un aspecto interesante. Tenemos una población residente tanto en Países Bajos como en España, cruzada, digamos, españoles que viven en Países Bajos y neerlandeses que viven en España, que ayuda a consolidar las rutas aéreas. La edad media de los neerlandeses es un poco inferior a la española. Es una población que está en crecimiento, se estima 1 millón más de personas de aquí al 2030. Con una composición diversa, hay una población en torno a un 25% actualmente, se calcula un 30% en 2030 son de origen emigrante, es decir, bien porque han llegado y han nacido en otro país, han llegado a establecerse en Países Bajos, o porque son hijos de generaciones inmigrantes. Ese 25% computa esos dos grandes grupos, más o menos mitad y mitad. Es una población en términos de etnia, religión, etcétera, pues relativamente diversa. El Islam pues ya más o menos representa un 6%, mitad y mitad entre de origen marroquí y de origen turco. Son las dos principales colectivos, digamos, de población islámica. También hay de origen indonesio. Indonesia fue una antigua colonia de los Países Bajos.
Y luego, pues más o menos el país ha estado siempre más o menos dividido en mitad, población protestante, católica, aunque ahora la mayor parte de los neerlandeses se declaran aconfesionales. A principios de 2023 había 8,3 millones de hogares, de los cuales 3,3 eran hogares en los que vive una sola persona. Esto también es una tendencia social, pues cada vez hay más hogares individuales. La población, que ya de por sí está concentrada en todo el país, está hiperconcentrada en la zona que llamamos el Randstad. Estas cumbres no son montañas, el país es completamente plano, es más, está por debajo del nivel del mar en 3/4 partes. Pero eso lo que representa son los sitios donde los núcleos donde se concentra la población, que son 4 grandes ciudades: Ámsterdam, Utrecht, La Haya y Rotterdam. Y luego hay otras poblaciones importantes. De hecho, los aeropuertos, como veréis, aparte de esas 3 poblaciones, tenemos en Maastricht, en Groningen y en Eindhoven, tenemos aeropuertos conectados con España. Pero vamos, el Randstad es casi la mitad de la población. De hecho, el error común de llamar Holanda a Países Bajos viene de ahí. Es que el Randstad prácticamente son Holanda del Norte y Holanda del Sur. Y entonces, tradicionalmente se ha conocido como holandeses a los habitantes de Países Bajos. En general, los holandeses no suelen, o los neerlandeses no suelen tener problemas con eso. Yo solo me he encontrado alguna vez alguna reticencia o alguna sensibilidad respecto al tema de los habitantes de Limburgo, porque no se consideran holandeses para nada, y partes de Brabante quizás. Los de Zelanda y del norte no suelen tener ese problema de consideraciones. Puedes llamar neerlandeses y holandeses, claro. Estos son los 5 aeropuertos que mencionaba y las conexiones que tenemos con España, con los 22 aeropuertos, casi todos conectados desde el aeropuerto de Ámsterdam, aunque también hay conexiones, como digo, desde Eindhoven, que es el segundo aeropuerto, y desde Rotterdam. En total, el número de asientos este año también experimenta un crecimiento respecto del año pasado, lo cual, si las aerolíneas pues, están poniendo más slots, pues quiere decir que tienen expectativas, ¿no? de crecimiento del mercado hacia España. Como nuevas conexiones, únicamente se ha anunciado la de Granada desde Ámsterdam con Transavia. El resto, pues más o menos estamos en una situación similar a la de la pandemia. Como decía Álvaro, en este mercado sí se recuperaron prácticamente todas las conexiones. El PIB per cápita es de 60.000 euros al año, casi doble al nuestro. Estos son cifras aproximadas, pero más o menos es casi el doble. Y el índice de Gini es más bajo que el nuestro está en 32, y aquí 26,3. Es un índice que representa el nivel de igualdad de renta entre los holandeses. Es decir, que es un país más rico y un poco más igualitario, por resumirlo, o sea, por una clase media más fuerte, por ponerlo así en conclusión. La tasa de paro muy baja, está por debajo de hecho del paro estructural, de la tasa de paro estructural. Hay como 300.000 vacantes que no se consiguen cubrir en diversos sectores. Y bueno, y esto tiene pinta de que ahora puede crecer un pelín por el crecimiento de la economía, pero esto también condiciona un poco la situación de competición entre las empresas, el alza de los salarios han experimentado un alza de un 6 o un 7% el año pasado, el salario mínimo también. Entonces, eso bueno, pues está dando un índice de confianza del consumidor que está remontando y que hace prever también pues, ese incremento, ¿no? Otros datos, tasa de ahorro en los hogares, consumo, etcétera, pues, plantean expectativas también de crecimiento para este año y para el próximo. Como datos curiosos, de 9,4 millones de coches, aproximadamente 1,3 son híbridos o enchufables o eléctricos, y en 2023, que esto a mí me llama más la atención, un 68% de los coches matriculados el año pasado eran híbridos eléctricos. Las autocaravanas, que tuvieron ya un pequeño boom de compra durante la pandemia, pues han seguido subiendo. El aumento de 2022 a 2023 fue de un 6,3. Luego es el país con el mayor número de bicicletas por habitante del mundo, 24,1 millones de bicicletas en un país de 17,9 millones, y con una penetración de Internet del 95,5%.
La intensidad viajera de los holandeses es muy alta, de las más altas de Europa. Yo creo que después de los países nórdicos y de Irlanda, en fin, algún otro caso, pues yo creo que es de las más altas. El 80% de los holandeses salen de vacaciones y realizan en torno a 3,1 vacaciones al año. Esto nos arroja un total de 35,9 millones de vacaciones, que se espera que crezcan al entorno, incluso un poco por encima de los 40 millones en el entorno de 2030. Esa es esa tarta que yo os decía que está creciendo, y ahí es donde podemos pescar, digamos, en ese crecimiento. Y el gasto total, pues ahora mismo se sitúa, los últimos datos que tenemos, pero es el gasto emisor completo, tanto en turismo interior como en turismo internacional. Ese turismo más o menos es mitad y mitad en cuanto al número de vacaciones, pero sin embargo ya es superior en cuanto al número de noches en el extranjero. Eso está al revés, me parece, esta transparencia está mal puesto. Y luego en gasto supera también muchísimo el extranjero al nacional. En cuanto a las preferencias vacacionales de hacer vacaciones dentro de Países Bajos o irse fuera, estas comienzan siendo más tendentes al turismo internacional en la población más joven. Conforme esa población pues, se va casando, teniendo pareja, hijos, etcétera, va disminuyendo, y hay un momento en que los hijos se hacen mayores y en torno a los 45 vuelven a tener bastante intensidad viajera al extranjero. Y luego también vuelve otra vez a decrecer un poco con la edad. Esto es importante porque en función de cómo vaya evolucionando la población, que va habiendo envejecimiento, pues puede alterar también los flujos. El gasto en los principales destinos, como veis, España es el tercer destino para los neerlandeses en número de vacaciones. Alemania y Francia son, con diferencia, los dos destinos más importantes. Bueno, aquí hay una comparativa de trimestres, o sea, el tercer trimestre en diferentes anualidades, y el comportamiento, digamos, de España, como veis, a partir del año 2021-22, pues ha sido un crecimiento grande. Las llegadas de los neerlandeses a partir de la pandemia pues, se han recuperado muy rápidamente. En 2022 ya superamos el dato de llegadas que habíamos tenido récord en 2018, y en 2023 hemos superado las 4.300.000 llegadas, que para un país de 17,9 millones de habitantes pues es mucho. Es decir, lo difícil es encontrar en Países Bajos a alguien que no haya viajado a España y que no haya viajado en fechas recientes. Aquí no estamos hablando en porcentajes, estamos en términos absolutos, pero en cuanto a la estacionalidad es un poco más suave quizás, no sé si es por la representación que nosotros hemos marcado. Lo que sí que es verdad, por ejemplo, tenemos datos muy buenos en estos 3 primeros meses del año, enero, febrero, marzo, que es esa línea azul, y los 2 años cerrados, los 2 ejercicios cerrados de 2022 y 2023, pues veis que más o menos el patrón es el mismo, pero sí en 2023 se aprecia un aumento porcentualmente mayor, o en términos relativos mayor, en los meses que llamamos hombros, ¿no? En los shoulder season, ¿no? Los meses antes de la temporada estival y después de la temporada estival, ¿no? El hundimiento ese que hay en junio pues viene explicado por los exámenes, el buen tiempo no anda normalmente, la época de las barbacoas, etc. Es una época donde baja un poco la propensión a viajar y a viajar al exterior también. Estos son datos de estacionalidad y estándar. La evolución de las llegadas yo la he distribuido en 2 grupos, como no sé quién más bueno, creo que Miguel lo estaba comentando. Es decir, aquí tenemos las 5 comunidades que concentran prácticamente el 90% de las llegadas a nuestro país, que son las comunidades de costa, los 2 archipiélagos y el litoral mediterráneo. Sí que se puede apreciar de aquí, yo por lo menos veo, porque he cogido, saltándome los 2 años de la pandemia, el 20 y el 21, que distorsionarían, bajan las cifras totalmente, no servirían de mucho, pero si vemos la progresión del 16 al 19 y luego retomamos en el 22-23, podríamos a tener ya cifras similares a las del 18 y el 19, pues lo que vemos es una comunidad, por ejemplo, que está subiendo mucho, que es Comunidad Valenciana, y una comunidad que era un destino tradicional de los holandeses, que es Cataluña, Costa Dorada, etc., pues que está perdiendo. Otras más o menos se mantienen. Andalucía también crece, es decir, como que los holandeses bajan un poco más en la costa mediterránea
lo que era tradicional. Y si vamos a las otras 12 comunidades autónomas, entre las cuales estaría Navarra, bueno, Navarra, a ver, porque no sé si me aparece aquí, no sé si es por... Ah, sí, está ahí en medio. Bueno, el caso es que hay una que destaca, que es la Comunidad de Madrid, o el aeropuerto de Barajas, por la conectividad, por ser la capital, por lo que queráis, pero bueno, el caso es que es una comunidad que subió mucho en 2018, luego ha mantenido más o menos cifras. Luego sí que es destacar, aunque no las tengo aquí puestas todas juntas, pero todas, si os fijáis, viendo en detalle un poco este gráfico, además este gráfico habla de porcentajes, del porcentaje de la cuota de mercado que representan estas comunidades en el total de holandeses que nos llegan. Hay crecimiento en todas las del norte, o sea, Principado de Asturias, Galicia, País Vasco y Cantabria, las 4 comunidades de la España verde, tienen crecimiento especialmente en los últimos 2 años, que son donde, como he comenzado a hablar, pues donde apreciamos ese cambio de tendencia, ¿no? En el 22 y en el 23. Y luego hay otras de la España interior que más o menos se mantienen, como estaría el caso de Navarra. Vale, lo que sí que se puede ver así, mirándolo en conjunto, esto es muy grosso modo, ¿no? Pero las comunidades, esas 5 comunidades de las que os hablaba, concentran casi el 90% de las llegadas. Prácticamente lo han mantenido con sin muchas oscilaciones, pero ya en los 2 últimos años, bueno, pues hay un ligero descenso y en el 22-23 hay un ligero aumento de las otras 12 comunidades. O sea que podemos estar viendo una pequeña diversificación sobre cifras todavía pequeñas. Esto también está hecho sobre porcentajes, con lo cual, bueno, pues las curvas son un poco más acusadas, pero lo que pretendo dar aquí a entender con estas gráficas sobre las vías de llegada es cómo se están comportando. Por ejemplo, las vías de llegada por avión, que subieron porcentualmente desde un 85,5% a un 89,5% en los años anteriores a la pandemia, bajaron ya un poco en el 19, el 20 y el 21 menos alto, pero parece como que hay tendencia de bajar en el 22-23. Y sin embargo, las llegadas en tren hay tendencia de subida, y ahí sí que estamos hablando de pasar de llegadas que se mantenían en todos los años anteriores a la pandemia en torno a 2.500 personas, pues una cifra bajísima, estamos en términos porcentuales del 0, algo, ¿no? Pero a efectos individuales y sobre todo para regiones o comunidades que reciben cifras que no son los cientos de miles que se reciben en el Mediterráneo, en los archipiélagos, sino que son de decenas o de unos pocos miles, sí que es representativo. Y es las llegadas en tren, que eran 2.500 y que ahora han pasado al entorno de los 8.000, 9.500 tras la pandemia. Yo creo que eso es por la alta velocidad, por la posibilidad de llegar hasta Barcelona, por ejemplo, desde París, por la posibilidad también de viajar a Hendaya desde París, con lo cual ahí aparecen vías de entrada que posiblemente en el escenario de un turismo más sostenible pues, hay que seguir, ¿no? Porque podrían incrementarse en el futuro. Hay un informe que adquirimos en la oficina a comienzos de este año, que es actualización de un año anterior, de una consultora pues, que a partir de encuestas pues, identifica un poco las previsiones sobre el turismo emisor neerlandés. Y os resumía, como esta presentación está muy en pequeñito, pero entiendo que la vais a tener disponible, pues para quien quiera echarle un vistazo, que sepáis que tenemos ese informe en el que identifica 15 tendencias de aquí a 2030 que pueden más o menos ser disruptoras en cuanto al modo de experimentar el turismo por parte de los neerlandeses en un futuro y que también pues, pueden encajar mejor o peor con la oferta de nuestro destino. Yo esto no lo he dicho al principio, pero yo creo que la Comunidad Foral de Navarra, el Reino de Navarra, es un match perfecto para las tendencias emergentes que aparecen en el mercado neerlandés, de una preferencia por más naturaleza, de más vacaciones para gente mayor, de viajar fuera de lo que es el beaten track, de los sitios más visitados, de un modo de vida más saludable, en fin, de contacto con los locales, eso también lo buscan los neerlandeses. O sea, hay tendencias que yo creo que encajan bastante bien con este mercado, con este destino, perdón. Luego hay una cosa que al hablar a un destino que es fuerte fundamentalmente en gastronomía, en cultura, en naturaleza interior, como es Navarra,
hay que poner, desde mi punto de vista, que es con quién competimos fuera de lo que sería Países Bajos, pues estaría el norte de Italia, estaría Francia, Alemania, Austria, o sea, otros destinos a los que ellos pueden viajar, pero dentro del propio Países Bajos pues hay un tipo de oferta muy desarrollada en determinados productos. Entonces hay que ver si podemos competir con ellos o no en función de la capacidad de diferenciarnos, porque ¿tiene sentido, por ejemplo, que les ofrezcamos termalismo? Pues yo creo que no, porque tienen un proyecto termal muy desarrollado en Países Bajos. ¿Tiene sentido que les ofrezcamos parques de bungalows, cosas de estas? Ellos los tienen con piscinas subtropicales, incluso como veis ahí, son muy frecuentes los resorts estos de bungalows. Luego tienen muy desarrollado el tema del bed and breakfast. Pero claro, si se le da un producto añadido, es decir, si ese resort que tú creas lo haces en torno a una experiencia de vino, de bodegas, etcétera, pues a lo mejor ya estás ofreciendo un factor diferencial que no tienen ellos en su país, ¿no? Entonces es simplemente que sepáis que a la hora de desarrollar una estrategia de producto, pues tenemos que ver un poco qué es lo que tienen. No lo he pintado aquí, me olvidó incluirlo, pero una cosa que tienen también es muchas infraestructuras de ciclismo, como sabéis. He comentado que es el país con mayor bicis per cápita, pero es que además en pistas ciclables tienen como 3.500 kilómetros, es un país llano, todo el mundo va en bici, casi todo el mundo se mueve en bici en su vida habitual, es decir, no como práctica deportiva, sino para ir a la oficina o al trabajo. Pero luego también en los fines de semana ves a mucha gente que sale a montar en bici, a hacer rutas, y tienen esa gran ventaja de que tienen pistas ciclables separadas del tráfico de coches, etcétera, pues prácticamente por todo el país. Y con el tren, por ejemplo, se pueden mover fácilmente con la bici, porque en el tren te puedes subir con la bici, en fin, hasta un límite, pero bueno. El caso es que ese tipo de facilidades pues son las que buscan cuando visitan un destino fuera. Y bueno, y ya, no sé si os ha dado tiempo a echaros la siesta, porque con esto ya pasaríamos a las preguntas, ¿no? La verdad es que qué oportunidad perdida. Así que nada, yo con esto terminaba la presentación. Ponía aquí un poco de cara a promocionar productos en Países Bajos, lo que he comentado, o sea, habría que hacer una selección. Por ejemplo, el cicloturismo pues, sí tiene potencial, tenemos las vías verdes, también para el que quiera hacer un turismo pues tipo gravel o bicicleta de montaña, etc. Ellos eso prácticamente no lo tienen porque es un país completamente llano. Aquí se les puede ofrecer montañas, se les puede ofrecer paisajes. Lo que comentaba al principio, es decir, no tienen una densidad de población tan alta y una concentración tan alta que encontrar espacios naturales donde hay menos gente, donde hay ámbito, donde hay espacio, donde por la noche puedes ver las estrellas, pues ya de por sí es un factor de diferenciación. Identificar el público objetivo para ese producto, identificar los canales de distribución. El debate que se ha abierto en la sesión anterior, que me parece muy interesante, es que, y comentando lo que decía Álvaro, ¿no? Es decir, que muchas veces el tema de los canales de distribución se puede intentar llegar directamente con producto al mercado, pero primero es muy difícil posicionar una página, tener el contenido en neerlandés, tener un call center, la gente para viajar a veces necesita esa confianza que le pueda dar un tour operador local y sobre todo si viaja en grupo. Antes comentando con alguien, y ya paso a contar simplemente una experiencia, lo último, no sé cómo vamos de tiempo, me parece que... Preguntas ya. Vale, pues entonces pasamos... Bueno, pues cuento esto y las preguntas. No, en la oficina nuestra de turismo, una actividad que hemos puesto en marcha, que la tenemos colgada en el portal tourspain.es, en la sección de La Haya, lo ha enseñado Felipe esta mañana, no sé si habéis visto un momento que aparecía ahí, si no lo veis en las presentaciones, Workations, ¿no? La campaña de Workations. Es un tema que es tendencia en nuestro mercado, pero también en Alemania y en otros mercados, pues la gente tiene más flexibilidad para irse a teletrabajar desde un destino turístico. A mí me gusta distinguirlos mucho de los nómadas digitales, porque la gente tiende a confundir, y un nómada digital es un tío, normalmente un emprendedor o alguien que no tiene una sede física de la empresa y que la empresa es él o su portátil,
pero esto es distinto. Es decir, el nómada digital se puede ir a teletrabajar a un sitio y las únicas limitaciones son las fiscales, ¿no? De que si estás más de 180 días tienes que tributar en el país donde resides, etc. Pero quitando eso, el nómada fiscal es otra cosa. El teletrabajador vacacional, como le llamaría yo, o workationer, si queréis el palabra, sería alguien que sencillamente la empresa le da flexibilidad, porque es parte de la mejora de las condiciones laborales que ha pactado con él, de teletrabajar desde su casa y además también incluso X días al año desde un destino vacacional. La prueba de que esto se ha extendido tanto en la sociedad es que las empresas tienden a limitarlo en el contrato, es decir, no dicen que generalmente son gente que ya teletrabaja 3, 4, que a lo mejor va a la oficina un día a la semana, 5 días al mes, los que sean, ¿no? Y ya esas son sus condiciones habituales. Pero el empresario o el jefe quiere que tenga la disponibilidad de ir a la oficina cuando se le convoca una reunión. Entonces, evidentemente, no permiten que se vayan de vacaciones a teletrabajar en cualquier momento. Pero sí le dan esa flexibilidad de decir, bueno, aparte del mes de vacaciones tienes otro mes o 2 meses o 10 días, en casos más restrictivos, para cogerte teletrabajo a distancia desde un destino vacacional. Entonces, eso lo hemos estado intentando aprovechar creando un portal que se llama España Workation. Está publicitado en turespain.es. Cualquier alojamiento turístico puede intentar comercializar con ese apoyo a la comercialización. Es una experiencia piloto, llevamos un año, estamos viendo a ver cómo funciona, tampoco ha sido una inversión muy considerable, pero es una posibilidad, porque es un portal en neerlandés donde pedimos unas condiciones mínimas del alojamiento turístico, ya sea una casa rural, un hotel, una serie de apartamentos turísticos que se quieren dar de alta. Si queréis, bueno, la dirección es spainworkation.nl y la información está en turespain.es. Cualquiera que quiera darse de alta, únicamente tiene que, nosotros verificamos que cumple las condiciones, es decir, que tiene un espacio suficiente como para que la gente pueda trabajar en remoto, que tienen una buena wifi, que ofrecen algún descuento por alargamiento de la estancia, porque ese es un poco el propósito de la campaña. Y entonces, a partir de cumplir esas condiciones, pues les damos de alta y estamos, de alguna manera, haciendo un ejemplo de comercialización directa. Pero ese ejemplo sirve, en este caso, porque un teletrabajador vacacional tampoco tiene tanta necesidad de socializar. No sé si me explico, es decir, pues puede ser una persona que se vaya con su pareja a una casa rural en España y que estén una semana entera los dos con su portátil trabajando y por las tardes pues dándose paseos o yéndose a montar en bici, etcétera. Cuando ya es gente que viaja en grupo, como la gente de los ciclistas, etcétera, yo creo que hay que contemplar también ese aspecto que es la socialización, ¿no? Y que normalmente en vacaciones, digamos, no te apetece, entre comillas, cambiar un idioma que no es el tuyo. Es decir, que la gente pues prefiere que sea con compatriotas, aunque sean desconocidos, pero son personas que hablan su idioma. Entonces, por eso sí hay tendencia a buscar el proveedor local. Con lo cual, esa identificación de los canales es importante. Y luego ya a partir de ahí pues seleccionar acciones concretas de promoción y apoyo a la comercialización. Y si queréis preguntarme por algunas, en la oficina tenemos muchas. Hay oficinas que han incluido en su presentación, yo no lo he hecho, perdonadme, algunos ejemplos de lo que hacen las oficinas en los mercados para apoyar la comercialización, pero si queréis que os cuente, pues tenemos en Países Bajos también algunas. Así que nada, yo quería contar esto y si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado. No sé si levantaba la mano por ahí. Yo sí que tengo alguna. ¿Cuántas tenemos? Una pregunta. 5 minutos. Normalmente tenemos la imagen del turista holandés que viene a Navarra, sobre todo en la autocaravana y a los camping. Entiendo que también está cambiando un poco esa dinámica o perfil, ¿o no? Sí, a ver, yo la última vez que bajé en coche desde Holanda, pues me fui fijando, me acercaba ya a Hendaya a ver cuántas matrículas amarillas veía, porque el holandés sí es muy fácil de distinguir cuando va en vehículo propio, porque las matrículas son de color amarillo, a diferencia del resto de Europa. El único país es el Reino Unido, que tiene también matrícula amarilla, pero los británicos es más difícil, tienen el volante al otro lado, están en el sitio equivocado, entonces no suelen tener un coche. Algunos sí, algunos sí, pero es muy fácil que si tú cuentas matrículas amarillas sepas que estás hablando de holandeses. Y yo vi que había bastantes. O sea, que efectivamente ese turismo sigue y normalmente pues van al norte de España o irán hacia Navarra. Entonces ese turismo de camping existe.
Lo que sí que es verdad es que respecto a lo que he comentado de los campers, esta nueva generación, por así decir, de vehículos, de coches casa, por así decirlo, ya no son la roulotte, entre comillas, a la que estábamos acostumbrados antes. Ya son un camper con más servicios, etcétera, y donde normalmente el que lo ha comprado, ha hecho una buena inversión, a lo mejor en torno a los 80.000 euros, quiere amortizarla, pero es gente con poder adquisitivo alto. O sea, no estamos hablando de gente que vaya a un camping a tender la ropa, a coser, no, es otro público. Es gente que va, pues a veces a intentar buscar algún sitio cerca de una ciudad para luego alquilar incluso un coche para ver la zona o para moverse en bici con las bicis que llevan en la parte trasera. Comer normalmente fuera siempre, es decir, no cocinan dentro de esos vehículos tan caros. O sea, a lo mejor se calientan un café o un té, para eso tienen la cocina, pero no se van a poner a hacer un plato de lentejas, o sea, para que nos entendamos, sino que normalmente pues, van a buscar un restaurante cercano. A mí un holandés, un tour operador, vamos, de hecho me sugirió una idea que ayer hablando en La Rioja, Álvaro comentó algo muy parecido. Y me dijo que además había bodegas que lo estaban haciendo ya en el sur de Francia. No he tenido la oportunidad de comprobarlo, en la zona de Burdeos. Pero me decía que sería muy bueno para ese tipo de turista si se pudiese desarrollar, por ejemplo, bodegas que no tengan un alojamiento asociado, pero que reserven un espacio para caravanas y que ofrezcan el aparcamiento a cambio pues, de que esa persona visite, coma en la bodega, haga algún tipo de consumo. Lo normal es gente que además puede comprar vino porque tiene capacidad de llevárselo, que el que viaja en avión pues lo tiene más complicado, ¿no? Entonces, el gasto turístico no sería tan bajo como el que podemos pensar para un campista y sin embargo yo creo que sí es interesante por la tendencia en el mercado. No sé si te he respondido. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Sí, de hecho, en Navarra hay un Trufa que también tiene una zona para autocaravana. Ah, sí, o sea que ya tenéis uno. Algunos vale. Produce aceite y ya lo está haciendo. O sea que eso se está explorando. Pues nada, muchas gracias. Vale. Y